El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con el gusto de siempre de parte de todos los que trabajamos, todas y todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Si me escucha a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, muy buenos días. Si nos está viendo a través de las redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas, le agradezco y también le doy la bienvenida. Estamos ya en tiempo o en el momento o en los momentos en que pronto los partidos políticos, las fuerzas políticas, los participantes, los protagonistas del proceso electoral habrán de registrar precandidaturas y candidaturas. Y en ese sentido, una de las acciones o una de las observaciones que se deben tomar en cuenta para tal ejercicio es la paridad de género. Y de ello le va a platicar ahora la maestra Noemí Argüello Sosa. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Consejera, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, licenciada Nereo. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de hablar de un tema que, bueno, en este momento del proceso electoral es donde estamos, precisamente, los partidos políticos están decidiendo sobre las precandidaturas, están en sus procesos internos para seleccionar precandidaturas aún cuando no haya iniciado propiamente lo que es ya la elección interna, sí se encuentran en este proceso, pues, de decisiones. Muy bien, y el punto aquí en el programa es precisamente que usted nos oriente, nos ofrezca la orientación en términos de cómo se logra esto, cómo se dan estos procedimientos y cuáles, en todo caso, en tales sentidos, son los fundamentos o los acuerdos a los cuales ha llegado el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Sí, así es, licenciado. Bien, estamos, insisto, la idea es hablar de estos criterios de paridad que el Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó el 30 de septiembre, aprobó el reglamento de paridad, igualdad y no discriminación. En ellas se establecieron diferentes criterios, entre ellos, pues, la posibilidad de que los partidos políticos incorporen en sus candidaturas a personas que pertenezcan a grupos de atención prioritaria, es decir, a personas que tengan sean personas adultas mayores, personas jóvenes, personas migrantes, personas con identidad indígena o afromexicana, también personas de la comunidad LGBTIQ, también a personas con alguna discapacidad. Estos criterios proponen que los partidos políticos procuren incorporarlos a estos grupos. La intención es visibilizar y ser incluyentes. La democracia es un sinónimo de inclusión y en consecuencia debemos ser congruentes. Entonces, en estos lineamientos se estableció que procuraran incorporarlos. Sí, y en el tema de paridad entre los géneros, ahí sí se establecieron algunos criterios que son de observancia obligatoria, deberán de cumplir con los criterios que se establecen en este reglamento. ¿Y cuáles son estos criterios? Bueno, en el caso de diputaciones, para los partidos políticos tenemos un estado que está conformado por 22 distritos electorales locales. Por lo tanto, la mitad sería, de esos 22 son 11, y en virtud de esto, lo que se está proponiendo es que
la cantidad de diputaciones que se presenten, en las que se presenten candidaturas, se divida en dos bloques. Uno con la votación que hayan obtenido más alta, que sería el bloque alto, y otro con el bloque bajo, con la votación más baja que hayan obtenido cada partido político en la elección inmediata anterior, hablando de las diputaciones. Y luego de estos dos bloques, en el caso de que presentaran una postulación completa, serían un bloque alto con 11 distritos y un bloque bajo con 11 distritos. Esta postulación deberá ser al menos el 40% en el bloque alto, es decir, si son 11, que tengamos ahí por lo menos en la postulación de mujeres, al menos 5 mujeres en el bloque alto, ¿sí? Y en el bloque bajo, pues un complemento, de tal suerte que haya por lo menos en el total de las 22 diputaciones, haya 11 mujeres y 11 hombres. En caso de que hubiera más de 11 mujeres, es decir, que haya 12, 13, 14 mujeres, 15, 16 mujeres y el resto sean hombres, es decir, si fueran, por ejemplo, 16 mujeres, serían 6 hombres. Esta postulación sería correcta, porque la paridad establece que es la postulación del 50% de mujeres y el 50% de hombres. Y ustedes dirán, bueno, es que 16 y 6 no es 50 y 50. Así es, no es 50 y 50, pero el criterio de paridad, lo que es la interpretación conforme de lo que es la paridad, es que el 50% de postulación de mujeres es el mínimo, no un máximo, es un mínimo. Y para hombres es un máximo. Entonces, si hablamos del ejemplo que les ponía de 16 y 6, 16 mujeres y 6 hombres en candidaturas a diputaciones, estamos hablando de que cumplen con al menos 50% de mujeres, es decir, es más de 11, y el 6 no es más de 11, entonces, ¿qué sería un techo? Normalmente se presenta una postulación de 11 y 11, pero sí quiero hacer esta aclaración para que estemos entendiendo el concepto como debe de ser. O sea, la paridad, cuando hablamos incluso también de la paridad en todo, que fue una reforma que se aprobó en 2019, en junio de 2019, se refiere precisamente a incorporar mujeres, al menos la mitad, en los diferentes niveles, no solo en candidaturas, sino en cargos de poder en el ámbito público, y ir comprendiendo que la paridad se trata de incorporar la visión de las mujeres en la administración pública, en los asuntos públicos, es importante porque han sido históricamente relegadas e históricamente no han sido escuchadas. Y esto tiene un impacto que va más allá de estar en un cargo y tomar decisiones. Tiene impacto cultural, tiene un impacto en la ciudadanía de ver a las mujeres como iguales frente a los hombres. Entonces, insisto, para retomar el tema de lo que es cómo se van a presentar las candidaturas, este es el criterio en el que está basado el reglamento y todos los reglamentos del país, básicamente en todas las entidades, los institutos electorales locales han hecho lo propio, de diferentes formas, pero atendiendo a la misma definición de lo que es paridad. Ahora. A estos criterios. Bueno, ahorita nos explica ahora, maestra Noemí Argüello, sobre el asunto de las diputaciones, pero me quedo pensando en el asunto de la integración de planillas para ayuntamientos, ¿cómo es cómo se aplican los criterios? Básicamente, digo, en cuanto a los bloques es algo semejante, es igual, solo que cuando, para darle un tratamiento igual, semejante a todos los partidos cuando presentan postulación y luego otra parte de otros municipios lo presentan en lo individual, se hace un estudio de bloques tanto para los municipios para la coalición como para los que se presentan en lo individual, y si hicieran también una presentación bajo candidatura común, se haría también el mismo análisis en dos bloques.
Sin embargo, cuando presentan una postulación que vaya más allá de 20, o sea, de 29 municipios o más, se hace una división de 3 bloques. O sea, primero se ordenan todas las votaciones que obtuvieron en el proceso electoral pasado, de mayor a menor. Entonces el bloque mayor, el bloque alto sería la votación mayor, el bloque medio, la votación media, y el bloque bajo, pues con la votación menor. ¿Y cómo se postula? Al menos el 40%, dependiendo de cuántos municipios esté conformado cada bloque, será para mujeres. Y en el último, un máximo de un 50%. Insisto, aquí se aplica el mismo criterio. La suma total debe de ser siempre, o sea, igualitaria. Si son 43 municipios los que están postulando, deberán de ser 22 mujeres y 21 hombres a lo máximo. Máximo 21 hombres y mujeres 22 como mínimo. Insisto, podrían ser 30 mujeres y 13 hombres. Podrían ser 43 mujeres y 0 hombres. Eso podría ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción que tiene el propósito de compensar el rezago histórico que han sufrido las mujeres al ser discriminadas para llegar a estos cargos. Recordemos que antes pues eran postulaciones del 100% de hombres y eso obviamente nunca fue impugnado, digo obviamente porque no existía ninguna, aunque existía el principio, el derecho a la igualdad no era interpretado a este nivel. Y en el caso de tanto de diputaciones como de ayuntamientos, las postulaciones se presentan en fórmulas, es decir, en propietario y un suplente. Propietaria, una persona propietaria y una persona suplente. Cuando hablamos de que la persona propietaria es una mujer, siempre, tanto en sindicaturas, en regidurías, en la presidencia municipal o en una diputación, deberá de ser, la persona suplente deberá de ser una mujer. ¿Por qué? Pues recordemos el caso de las Juanitas, ¿sí? Esta sentencia de 12624, en donde se señala que esta sentencia obligaba a que los partidos postularan unas fórmulas del mismo género. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que había sucedido es que cuando ganaban las mujeres, para cumplir con la paridad, llevaban de suplente a un hombre. Entonces, sí habían cumplido con la postulación paritaria, pero a la hora de llegar al poder, las mujeres a veces ni habían tomado posesión y ya estaban renunciando. Y era a veces una situación acordada previamente. O sea, no había una situación ni de violencia, mucho menos, simple y sencillamente es, cuando tú ganes, como me obligaba la ley a postular mujeres, tú vas a llegar al cargo y entonces renuncias y entonces va a llegar tu suplente, que es hombre. Entonces era un fraude a la ley. Cuando se resuelve esta sentencia, se establece varios criterios, entre ellos de que haya propietario y suplente del mismo género. Sin embargo, sabemos que las acciones afirmativas no pueden ser usadas en contra del grupo para el cual están diseñadas. Es decir, esto del mismo género, mujer propietaria, mujer suplente, se aplica para las fórmulas de mujeres. Para las fórmulas que están encabezadas por hombres, puede ser un hombre suplente o puede ser una mujer. ¿Sí? Porque no vamos a negarle, decir, es que no se puede porque el hombre es propietario, no puede ser de suplente. Sí se puede. ¿Por qué? Porque es una práctica que se venía haciendo, no pasaba absolutamente nada, tenían derecho y ahí es una oportunidad para que una mujer en determinado momento, si el hombre por alguna razón renuncia, pide licencia, etcétera, la mujer pueda acceder a un cargo de poder. O sea, nunca las normas van a ser un obstáculo. Las normas de paridad nunca son un obstáculo para que una mujer llegue a un cargo de poder. Y básicamente esos son los lineamientos, o sea, es hablar de fórmulas mixtas, o sea, que si puede ser hombre propietario, mujer suplente o hombre suplente. Nunca mujer propietaria y hombre suplente, nunca. Ahí sí tienen que ser homogéneas, fórmulas homogéneas, mujer. Para evitar el asunto de las Juanitas. Para lo de las Juanitas.
Y otra regla es la alternancia, es decir, en las planillas de ayuntamiento y en la lista de representación proporcional de diputaciones, que sea hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, ¿sí? Cuando así parte de lo, atendiendo a lo que es la paridad, si un ayuntamiento tiene un número non de la integración y empieza con hombre, hombre, mujer, van a ser más hombres que mujeres. Entonces, al final puede poner 2 mujeres porque nunca puede haber más hombres que mujeres. Tiene que ser o igual o las mujeres uno más, o sea, ese extra que por ser número impar deberá ser asignado a las mujeres. Entonces, este reglamento está basado en los criterios de los tribunales, o sea, no estamos creando algo que sea, vaya, no es ni controversial, es algo que ya está validado por los tribunales, tanto los bloques como la postulación de las candidaturas impares para mujeres, las fórmulas mixtas y las fórmulas homogéneas. Todo eso es parte de lo que ha sido validado por los tribunales y eso es lo que incorporamos en el reglamento. Básicamente, a eso se tendrían que apegar los partidos políticos en este proceso de selección interna para que cumplan también con estas disposiciones que señalan que las candidaturas deberán de emanar del procedimiento interno que el propio partido señala, ¿sí? Sí. Ajá, entonces, para poder cumplir con esto, pues deberán de tomar en cuenta estos criterios. Muy bien. Por otro lado, estamos también ya en la integración de los consejos electorales distritales y municipales. ¿Se aplicaron también criterios para la paridad de género? Bueno, en el caso de las consejos, esos criterios de paridad se establecieron a través de un acuerdo en donde el Instituto Nacional Electoral ejerció su facultad de atracción para el tema de designación de consejos, o sea, para todos los institutos locales en el país. Entonces, estos lineamientos en donde se determinó cuál sería el procedimiento para integrarlos, establecen lo de la paridad. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? Pues ya designamos, acabamos de designar hace unos días, unas semanas, el 18 de diciembre, básicamente, fue cuando aprobamos el acuerdo en donde se integraron los consejos, los 65 consejos de todo el estado, tanto distritales como municipales, que en verdad, digo, aquí aprovecho para agradecerle a toda la ciudadanía su compromiso democrático, el inscribirse, el haber acudido a las sedes presenciales a presentar el examen, o sea, aun cuando no hayan quedado seleccionados, en verdad, mi reconocimiento a quienes se inscribieron y nos permitieron integrar estos consejos. Sabemos que las elecciones no las organiza el IETAM como tal, ¿no? O sea, solo la coordina las actividades, pero es la ciudadanía quien organiza quien lleva a cabo las elecciones. Sin la ciudadanía sería imposible, sin su participación sería imposible. Y en este contexto de pandemia, mi reconocimiento, de verdad, a todas las mujeres y hombres que se inscribieron y que fueron a presentar su examen, y que aquellos que ya pasaron fueron a la entrevista, que la hicimos a través de este sistema de videoconferencias para cuidar todas las cuestiones sanitarias, la sana distancia física, ¿verdad? Que hubiera cuidado. Y en verdad, ahí, vaya, tenemos más presidencias de mujeres que de hombres, e incluso en la integración de candidatura, de lo que son las consejerías propietarias, tenemos también más mujeres que hombres. Y pues bueno, estamos atendiendo, porque a partir de la reforma del 13 de abril de 2020, uno de los criterios que se incorporaron a lo que es la legislación electoral es no nada más que debemos de tener como principio rector adicional la paridad, sino que tenemos que llevar a cabo todas las acciones con perspectiva de género. Y eso implica, pues,
tener una visión distinta, diferente para poder juzgar de manera, para poder en verdad hacer de manera justa, vaya, tratar todos los asuntos de manera justa y con esta perspectiva de género, es decir, tomar en cuenta el contexto que viven las mujeres cuando cuando estén involucradas en algún procedimiento, como es el caso de la designación de los consejos distritales y municipales. Ahí es donde lo hemos hecho. Y bien, y bueno, pues, hablando de esta reforma del 13 de abril, que usted señala, donde se incorporó esta perspectiva de género, de ahí se desprende el lineamiento que aprobó el INE el 28 de octubre, ¿sí? Que es sobre violencia política, que este es otro de los obstáculos que aun cuando las mujeres ya están en las candidaturas, cuando ya pasaron un procedimiento interno del partido, vaya, cuando ya brincaron varios obstáculos, empezando por inscribirse, por animarse a inscribirse, porque haya condiciones en el partido y porque les den la oportunidad para poder contender de manera interna y que hayan ganado, vienen todavía, o bueno, está siempre presente un obstáculo que se denomina violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en este sentido, ese es otro de los obstáculos que hay que también tratar de eliminar, y el INE nos ha dado una muy buena muy buen punto de apoyo para contribuir a este tema. Se refiere al acuerdo que tomaron el 517. Así es, licenciado. Bien lo ha dicho. Sea, se parte se parte de allí para poder observar asuntos que tienen que ver con violencia política contra las mujeres. Es parte de, o sea, en los lineamientos que estableció el Instituto Nacional Electoral, obedece a la reforma del 13 de abril. ¿Sí? En la reforma del 13 de abril, la Ley General de Partidos fue una de las que fue impactada por esta reforma. Y en el artículo 25, por mencionar algunos de los que se fueron impactados, se establecen las obligaciones de los partidos políticos, ¿sí? Y dentro de las obligaciones de los partidos políticos, se encuentra de las que fueron adicionadas en este artículo 25, están que deberán garantizar en condiciones de igualdad la participación de mujeres y hombres en los órganos internos de dirección y en la toma de decisiones. O sea, paridad al interior de los órganos internos de dirección del partido. Garantizar también a las mujeres el ejercicio de los derechos político-electorales libres de violencia. ¿En términos de qué? Pues de la Ley Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También deberán sancionar por medio de mecanismos y procedimientos internos que se cuente con todo acto relacionado con violencia política para poderlos evitar y poderlos atender. Entonces, toda esta serie de obligaciones que ya están en la Ley General de Partidos Políticos se deben de atender. Entonces, lo que hizo el INE fue establecer cómo deben de cumplir con estas obligaciones, ¿sí? Entonces, al establecer que debía de cumplir con todas estas obligaciones, es por eso que aprueba estos lineamientos para que los partidos políticos nacionales, y en el caso de algunos que son locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Y por qué hago esta mención? Porque no se tratan de unos lineamientos que sean bajo una interpretación convencional, que se emitan bajo una interpretación convencional. ¿Qué es esto? Con base, el fundamento esté en los tratados internacionales solamente. No, está en los tratados internacionales que México ha asignado, que México ha ratificado, está en nuestra Constitución, está en las leyes, ¿sí? En la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, de ahí
De ahí es donde está fundamentado. Y más allá de lo que, creo que de todos estos lineamientos, la que se hizo la parte, este criterio de el 3 de 3 de 3, del 3 de 3, fue el que tuvo más difusión. Sin embargo, en estos lineamientos tenemos una gran cantidad de criterios, o más bien de mecanismos, o sea, que están establecidos, que no tienen que ver solo con la 3 de 3, sino se están encaminados a que se cumplan estas obligaciones de las que les mencionaba, que están en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Y estos lineamientos establecen que los partidos políticos, una vez terminado este proceso electoral, en el que ya estamos, deberán modificar sus documentos básicos e incorporar acciones e incorporar procedimientos, incorporar diferentes disposiciones que permitan cumplir con esas obligaciones que están en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. ¿Y qué señalan en estos capítulos de los lineamientos? Pues que se cuida el debido proceso para atender a las víctimas de violencia política al interior de los partidos. Que haya, digo, una vez que se haya hecho esta modificación a los documentos básicos y atendiendo a lo que mencionábamos, de que deben de los procedimientos internos de selección de los partidos deben de atender a sus documentos básicos, a sus estatutos. Entonces es cuando estos mecanismos de la 3 de 3 en automático se volverán obligatorios para todas las elecciones. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. En este momento, en este proceso, la 3 de 3, que es esta, digo, a la ciudadanía, a lo mejor yo le estoy hablando de la 3 de 3 y no les he dicho qué es. La 3 de 3 es un documento donde, bajo protesta de decir verdad, las y los candidatos, esto aquí es importante, tanto mujeres como hombres, deberán de manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no cuentan con antecedentes de denuncia o investigación o procesamiento, por no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica o por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. También que no hayan sido, no tengan antecedentes de denuncia por delitos sexuales, libertad sexual o intimidad o por violación a la intimidad corporal o ser deudor alimentario o moroso. ¿Y cuál es el fondo, la base o la razón por la que se incorporan unos lineamientos de esta naturaleza? La ciudadanía dirá, ¿y qué tiene que ver eso con los procesos electorales, no? O sea, que si no paga la pensión alimenticia a sus hijos, ¿por qué no puede ser candidato? No puede ser candidato en el ámbito federal porque el INE así lo ha establecido. En el ámbito local, en este proceso, deberá de presentarlo. Sin embargo, no es un impedimento para contender como partido político, como candidato o candidata. Sin embargo, pues lo deseable es que los mismos partidos políticos, pues, seleccionen a las personas que sean congruentes con su decir y su hacer, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que está comprometida con el combate a la violencia, en términos generales, hablando de violencia generada por diversos factores, y una de ellas es la violencia de género, pues yo no debo de ser una persona violentadora o agresora, en este caso de mujeres. Básicamente, sabemos que puede haber violencia familiar en contra de hombres, que puede haber violencia familiar, o una deudora alimentaria, y que no esté pasando la pensión alimenticia a su esposo, que está cuidando a sus hijos y demás, o sea, que tiene la custodia de sus hijos. Sabemos que puede haber esas situaciones en contra de hombres, y eso también se aplicaría aquí. Sin embargo, la mayor cantidad de casos es contra mujeres. O sea, quienes sufren violencia por violencia familiar o doméstica o agresiones de tipo sexual o las consecuencias de que no les paguen la pensión alimentaria, pues son las mujeres. Y eso las limita, desde económicamente, psicológicamente, las limita para participar en el ámbito público.
si todavía no pueden atender sus cuestiones internas porque se encargan de todo en la casa, además de trabajar y luego además todo el trabajo en el partido o en un partido político es una carga muy difícil. Muy pesada, sin embargo hay quienes lo hacen con todo y eso. Y estos lineamientos nosotros lo hemos aterrizado y lo aprobamos el 18 de diciembre, en donde establecimos un formato, ¿sí? Un formato que los partidos políticos y los candidatos independientes o candidatas independientes deberán de presentar. Y ahí se encuentran, es el acuerdo 58, que lo pueden encontrar ahí en el apartado, en la página del instituto, en el apartado de acuerdos. Ahí se van al 58 del 18 de diciembre y ahí vienen los anexos. Un formato es para candidaturas de partidos y el otro es para candidaturas independientes. ¿Y qué deberán de hacer? Pues anexarlo a su expediente. ¿Cuándo? Pues en el momento en el que se presente el registro de su candidatura. En el caso de los partidos políticos, pues podrán obviamente pedirlo a sus precandidatos y precandidatas para ya tener el expediente completo. Y las personas que estén participando como una candidatura independiente, pues podrán hacerlo a las personas que conforman la planilla, solicitarles que lo hagan así. Ahora, no tiene que ser ese formato, el INE también sacó un formato, sí, recientemente, después de que nosotros lo aprobamos, también sacó un formato, y también lo pueden hacer de manera libre, hacer un escrito y presentarlo. O sea, no tiene que ser una carta de buena fe, se dice, ¿no? O se menciona. Sí, bajo protesta de decir verdad. Es una carta donde yo manifiesto que, que no cuento con antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento, o no he sido condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o que no soy deudora alimentaria o morosa. Entonces, es básicamente esta manifestación y pues la idea es pues ser coherentes y congruentes mejor dicho, con el decir, con la plataforma que se está presentando a la ciudadanía, la plataforma electoral, estas plan o estos compromisos con la ciudadanía, pues deben de tener una coherencia con la persona que está siendo postulada, y en ese sentido es que se han ido, o sea, ese es el sentido que tiene la 3 de 3 para ir trabajando e ir avanzando en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Maestra, estoy platicando con la maestra Noemí Argüello Sosa, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Supongamos que soy candidato y no presento ninguna de las 3 cartas. ¿Esto impedirá mi registro? Ok. Si usted es candidato, es una sola carta, es un solo escrito, y ahí vienen los 3 supuestos que mencionábamos, esto de los 3 puntos. Si no presenta la carta, en el caso de las candidaturas federales, le negarán su registro, ¿sí? Porque así se estableció en el acuerdo 572 del INE este año, en donde se aprobaron los criterios para el registro de candidaturas. En el caso de las candidaturas locales, no se le negará el registro porque no está establecido en esos términos, ¿sí? Y como no es parte todavía todavía no se incorpora a los documentos básicos del partido político, entonces todavía no lo tienen establecido como parte del procedimiento interno, ¿sí? Que pudiera ser, o sea, para el siguiente proceso electoral, si se ha establecido así, entonces sería obligatorio. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer, o bueno, así está establecido en el acuerdo 58 del IETAM de este año, que aprobamos el 18 de diciembre, y que es parte de los criterios del registro de candidaturas para candidatos independientes y para candidatos de partidos políticos, candidaturas de partidos y candidaturas de independientes. ¿Qué es lo que procede? Solo se registrará y en caso de que el Instituto Nacional Electoral nos lo requiera,
el área encargada del registro de candidaturas, que es la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y Agrupaciones, enviará la información al Instituto Nacional Electoral, en donde tendrán ellos un registro de quiénes, qué personas lo presentaron y qué personas no lo presentaron. Cuántas candidaturas de cada partido presentaron esta 3 de 3. Y ellos pues harán el tratamiento que consideren adecuado de esa información. Pero bueno, y podemos decir que también podrá tener una carga política este asunto de no presentar esa carta, dado que pues posiblemente hasta sus contrincantes lo saquen a luz y aprovechen la oportunidad precisamente para decir que no presentó tal o cual declaración. Así pues. Pues es una situación incierta, no sabemos cómo vaya a manejarse. Yo creo que aquí tal vez sea un supuesto que estamos pensando que no, y no va a suceder. Porque la lógica es que los partidos políticos pues escojan a sus mejores mujeres y hombres para las candidaturas, ¿sí? Para que se presenten, para que contiendan, para que hay una representación en el cargo, o sea, es un cargo de representación política en donde las personas que están al frente pues sean personas con congruencia entre su actuar y su hacer. Ahora, por otro lado, considero que algunas personas, si tuvieran alguna situación, por ejemplo, de alguna situación de ser moroso alimentario, pues están muy a tiempo de poder solventar esa situación y ya no estar en ese supuesto, ¿no? Y tranquilamente podrán presentar la 3 de 3. Sabemos que hay situaciones complejas y que eso debe de atenderse en dado caso, porque, bueno, en estas situaciones los deudores alimentarios sabemos que pues aquí no tienen nada que ver los niños y las niñas, ¿no? O sea, debemos de velar por el ejercicio de sus derechos, el derecho a una alimentación, a una casa, a un techo, a una familia, y hay que pues ser congruentes con esto y podrán solucionar esta situación. Hay tiempo para que lo solucionen y puedan presentar su 3 de 3, que estoy muy, muy confiada en que los partidos políticos pues verán esta herramienta, podremos decirlo así, o esta oportunidad para fomentar este tipo de acciones que prevengan la violencia, no solo la violencia política, la violencia contra las mujeres, la violencia en razón de género, y estoy segura que presentarán todas sus manifestaciones de protesta, bajo protesta de decir verdad, de la 3 de 3, de que cumplen con la 3 de 3. Consejera Noemí Argüello Sosa, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. El tiempo se nos terminó, el tiempo del programa se nos agotó. Pues ojalá y pronto ya, en este periodo de campañas que se nos viene, podamos volver a platicar para que nos oriente nuevamente sobre estos criterios de paridad de género y pues nos regale otra plática de estas. Le agradezco mucho, gracias por aceptar la invitación. Gracias, licenciado. Bueno, pues nada más me gustaría agregar que pues el Instituto Electoral de Tamaulipas refrenda pues su compromiso para que las mujeres se animen, las mujeres se incorporen y se sientan respaldadas, se sientan acompañadas para ejercer sus derechos políticos y electorales. Y que, bueno, estamos trabajando para que estos contextos en los que se dan las contiendas electorales estén libres de violencia. En ese sentido, bueno, es una invitación a las militantes y
y simpatizantes de los partidos políticos, a las mujeres que están participando en las candidaturas, en las planillas de candidaturas independientes, pues que se acerquen al instituto en caso de que requieran de alguna, pues, alguna situación de orientación en el sentido de que no haya violencia política y podamos impulsar de manera eficaz la participación política de las mujeres en Tamaulipas. Y pues agradecerle nuevamente este espacio y muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. A usted que nos escucha también le agradezco el favor de su atención y le recuerdo que la próxima semana estaremos en otro diálogo por la democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.